Bueno, esta conferencia la habíamos dictado en la Sociedad Mexicana cuando yo era candidato a podiatría. Hoy soy podiatra y cirujano de pie. Y este tema es muy importante en el desarrollo de la intervención terapéutica del paciente diabético, con pie diabético. Este gran mundo que ustedes han visto, donde amerita la participación de todas las especialidades, desafortunadamente el no tener en los diferentes países médicos especializados en el pie diabético, pues facilita que nosotros los médicos nos volvamos los primeros amputadores, porque hay un afán de amputar al paciente cuando uno tiene el desconocimiento de lo que está pasándole al órgano de locomoción. ¿Ya? Y eso es muy grave. Y es muy grave porque desde las instituciones prestadoras de salud, EPS, IPS, hospitales, pues no se tenga una clasificación para poder abordar el órgano de locomoción. Uno revisa aquí en Bucaramanga, donde yo trabajo, hospitales de alta complejidad, donde siguen utilizando desde 1976 la clasificación de Wagner. Y no quieren reconocer o son obtusos en poder entender que el sistema de clasificación de Snellen, aprobado y validado desde el 2010 por el doctor Fermín Martínez de Jesús, por la Federación Mundial de Diabetes, por todas las entidades que tienen que ver con pie, instituciones formadoras en la academia, piensen que solamente tenemos que seguir clasificando con Wagner, donde no hay ninguna aproximación a una realidad. Y que desafortunadamente el proceso de infección del pie sea el que genere la amputación del paciente, no así el componente vascular. Es mucho más triste que llegue un paciente a una institución de alta complejidad y empecemos nosotros los profesionales de la salud a generar sacaculativismo. ¿Saben qué es eso? A que el paciente esté en un servicio de urgencias 10, 15, 20 días, un mes, y que la infección defina la amputación de la extremidad. Es muy triste que nadie quiera intervenir al paciente. El pie diabético es una urgencia quirúrgica. A nadie se le ocurre que una apendicitis se suba al piso a ver si se le cura la apendicitis o a ver qué pasa con la historia de ese paciente. En pie diabético el tiempo es tejido. Solo 24 horas que uno deje a ese paciente sin una intervención terapéutica, pues el pie se pierde y muchas veces se muere el paciente por el proceso séptico que tiene. Entonces, sí o sí, tenemos que cambiar ese chip de intervención terapéutica, porque entonces es esta infección la que va a definir entonces la amputación. No pasa. Es el de abajo, es que Alejo me había dicho que el de encima. Esto es potencialmente serio, el proceso de infección en el paciente diabético, pero el pie diabético y las lesiones del pie, eso es milenario. Y ustedes ven que ahí están curando a esa úlcera con la saliva. Es que la saliva tiene sustancia de crecimiento epidérmico humano recombinante. Y ayer les hablaban de las bondades de esa sustancia intralesional, como también mejora las situaciones, ¿no? Y uno veía hace muchos años en Bucaramanga los indigentes con unos perros lambiendo las heridas, ¿verdad? Y se cicatrizaban, pero es por eso, porque la saliva tiene ese factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Cualquier médico, frente a una situación de esto, pues no tiene chance el paciente, ¿verdad? Porque no lo evalúan, no lo clasifican, no le dan grados de gravedad, no miran 10 parámetros importantes para hacerle seguimiento a este pie.
Y entonces cualquier paciente que llega así a una institución, pues los amputan. Es mucho más fácil amputar a un paciente que intentar preservar la extremidad. Y a eso tenemos que apuntarle, a mejorar las condiciones de vida del paciente, porque solo quitar una extremidad facilita que por lo menos al año siguiente el paciente ya no tenga la otra extremidad, pero la carga metabólica cardiovascular hace que el individuo se muera, y eso ya está demostrado. Entonces, con un buen sentido de clasificación y evaluando los parámetros agravantes, uno pudiese entonces ayudarle al paciente a mantener la extremidad. Y ese es uno de los casos, de los miles de casos clínicos que hemos manejado en 35 años. No es de ayer. Son muchos años trabajando y llenándonos de razones suficientes para poder hacer intervenciones terapéuticas en nuestros pacientes. 25% de los pacientes diabéticos van a desarrollar una úlcera del pie durante la vida. Más de la mitad de estas úlceras van a desarrollar procesos infecciosos. Las infecciones del pie son la causa más frecuente de hospitalización en los pacientes diabéticos, hasta el 25%, con unas estancias prolongadas que generan muchos recursos. Y es esto. ¡Ah, carambas! ¿Qué es una infección en el pie diabético? Es la invasión de los tejidos con proliferación de microorganismos que causan daños tisulares con o sin respuesta inflamatoria asociada a este paciente. Entonces tenemos todo el proceso que genera la úlcera, una enfermedad que nadie le ha parado bolas, ni el paciente, ni la institución, ni la familia, ni el médico. Y es que un paciente antes de ser diabético era normal. ¿Y cuál es la razón para no tener el paciente en control metabólico estricto si hoy en nuestro país o en muchos otros países tenemos un arsenal terapéutico grandísimo, pero no educamos? Entonces no se trata de poner 1, 2, 3, y ayer vimos que el pilar fundamental en la intervención terapéutica es la educación, para evitar las complicaciones macro y microvasculares, que muchas veces las macros no las podemos evitar porque el paciente debuta en esa enfermedad. La diabetes produce, en la medida en que el individuo no es controlado metabólicamente y esa glucosa no entra a la cadena respiratoria, produce un polialcohol, sorbitol y galactitol, más todo lo que genera en el paciente diabético patologías que lo van a enfermar. Pero el sorbitol y galactitol entonces va a producir esto: neuropatía sensitiva, motora y autonómica, que produce desmielinización del nervio, que produce lesiones microvasculares del nervio, que antes de desarrollar una enfermedad macrovascular el paciente ya tiene compromisos microvasculares, de la microvasculatura, a nivel de la microcirculación, a nivel de la microcirculación del exoneuro, endoneuro y perineuro, y eso entonces va a desmielinizar y va a producir todo este proceso normal que le va a pasar a todos los diabéticos, aquellos que no estén controlados metabólicamente. Y controlados metabólicamente es que deben estar ojalá por debajo de 6.5 de hemoglobina 1C. Si nosotros le seguimos dando palmadas al individuo y le decimos, oiga, está muy bien con 8, con 9, con 10 y con 200 y 300 de glucemia, el paciente va a tener todas las complicaciones. Hoy, el pilar fundamental de la intervención terapéutica es mirar los órganos afectados, bájelo de peso con lo que tenga, pero edúquelo. Hágale un plan de alimentación saludable y haga actividad física, y así controlamos los pacientes. Y comencemos a quitarle medicamentos, empoderémoslo, porque si no vamos a tener esto. Porque la hiperglucemia entonces produce alteraciones de la inmunidad celular, alteraciones en la diapédesis, defectos en la adhesión leucocitaria, falla de las quimiotaxis, enfermedad vascular, hipoxia tisular, neutrófilos menos bactericidas, mayor riesgo de anaerobiosis, menor penetración de antibióticos, glicación del colágeno, retraso del proceso de cicatrización. Pero ¿quién le revisa los dedos al paciente? ¿Quién le revisa el pie? ¿Quién revisa la biomecánica del pie? ¿Quién mira la piel del paciente? ¿Quién mira
el ojo, el riñón, el corazón? Nadie. El paciente creemos que es solamente manejarle la glucemia y pare de contar. Y entonces es una simple lesión interdigital en la cual por aquí entra la bacteria, pues va a producir la pérdida de la extremidad. ¿Cuáles son los diagnósticos de infección? Signos que sugieren el proceso de infección: el edema, la induración, el eritema perilesional, la hipersensibilidad o dolor, calor local, la pus, el mal olor, la necrosis, el retraso del proceso de cicatrización. Pero si eso no lo evaluamos, pues el paciente sigue con todo ese hecatombe de lo que le pasa al órgano de locomoción. Todas las lesiones deben ser adecuadamente inspeccionadas. Las úlceras deben ser limpias y desbridadas tan pronto nos lleguen, cuidadosamente para remover los cuerpos extraños o material necrótico. Hay que destechar inmediatamente que llegue el paciente a ver qué hay debajo. Entonces, no, doctor, yo tengo hace un mes una lesión y me ponen, pero no nadie mira lo que hay debajo de ese heloma, por ejemplo. Deben ser examinados con sondas metálicas para determinar la profundidad y la presencia de tractos fistulosos, abscesos o compromisos a nivel del hueso. Siempre que toquemos hueso es una osteomielitis hasta que ustedes demuestren lo contrario. Y eso hay que abrirlo y resecarlo. No lo podemos dejar ahí. Esos trayectos fistulosos hay que abrirlos. El organismo y el ser humano es maravilloso. Ustedes abren y eso todo se cicatriza. Ese es el proceso normal del ser humano. Jamás yo he cogido un punto, a menos que necesite cerrar por segunda o tercera intención. Pero uno le llegan los pacientes, desarticulan un dedo, no evalúan el componente vascular, le meten 3, 4 puntos y a las 24 horas está necrosado. ¿Para qué le ponen puntos? Y ese es el afán del ortopedista, meterle 3, 4 puntos a un pie, déjelo abierto. Si usted se casó con el paciente, eso no pasa nada. Límpielo, desbrídelo, descompartiméntelo, sáquele los tendones, sáquele huesos, sáquele la fascia, sáquele todo lo que tenga que sacarle. A nadie se le ocurre y le voy a sacar la punta del apéndice y le dejo el resto. En isquemias, no usar desbridamientos quirúrgicos a menos que se delimite la lesión. Hay que darnos un compasito de espera porque hace un mapeo y por ese mapeo uno quita lo que tenga que quitar. Entonces, en la severidad de la infección, ustedes ya conocen absolutamente todo esto. No me voy a quedar aquí porque el tiempo es oro para esto. Pero esto sí es importante, que en las instituciones de formación académica, por lo menos los médicos que tienen que ver en la formación académica de los futuros profesionales, tengan en su cabeza que por aquí hemos abordado todas las clasificaciones, pero seguimos pegados aquí. Es que la clasificación de Wagner sí es maravillosa, maravillosa para nada, porque lo único que dice es la profundidad y el sitio de la lesión, de resto no nos orienta absolutamente a nada. Y ustedes ven cómo a través de la historia aparece Armstrong con su clasificación, aparece Carlos Becker con su clasificación de PEDIS y en el 2010 Fermín Martínez de Jesús con su clasificación de Saneliano hoy validada, con validaciones internas y externas. Pero como es un latino, como no es un gringo, como no es Wi-Fi, como no es PEDIS, como no es Texas, no, es que la realidad se la vamos a mostrar que sí hay una aproximación real. Y ustedes ven esta clasificación que la utilizan aquí. Nosotros desde la federación, 30 años llevamos haciendo educación y aquí tenemos a nuestro presidente actual, el doctor Carlos Olimpo Mendivil. 30 años educando en Colombia, dándole la vuelta a Colombia.
para que la gente entienda la importancia de esta miserable enfermedad y de compromisos a órgano blanco y especialmente del pie diabético, porque nos hemos fijado en eso, porque los pacientes mueren por pie diabético. Esa es la clasificación de Texas, que se aproxima en algo, pero la usamos. Y entonces nos habla esta clasificación, ¿verdad?, de grados, de estados, pero hay muchas cosas que no tiene edema, no tiene neuropatía, no tiene muchas cosas que sí nos aproximan a la realidad. Y aquí está la clasificación de San Elian, el sistema de clasificación de San Elian, que nos permite evaluar en grados de gravedad 10 parámetros entonces anatómicos, agravantes y tisulares, que con un simple checklist en un minuto usted le da una clasificación y unos puntajes de gravedad y que nos sirve como una herramienta de protección a nosotros los médicos, a las instituciones, para explicarle a la familia y al paciente dónde está en un tiempo real y cómo yo lo puedo ir evaluando día tras día y mirar si hay un beneficio en el proceso de cicatrización o un empeoramiento del cuadro clínico del paciente. Eso ya lo tenemos en el computador, ya lo tenemos en las PALM, es simplemente, si no los tiene, en una hojita, un checklist, solamente uno mira el pie y en menos de un minuto ya sabe para dónde va. Entonces simplemente, anatómico, la localización siempre tiene un puntaje de 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo sencillo. La parte anatómica de la localización, los aspectos topográficos y las zonas afectadas, le damos ese puntaje. Agravantes, porque hay isquemia o no, porque hay infección, porque hay edema y porque hay neuropatía. Infecciones tisulares, la profundidad del área, las fases de cicatrización. Y estos 10 parámetros nos permite evaluar a simple vista lo que le está pasando a ese paciente. Ese paciente tenía un 20 puntos. Grado de gravedad 3, grave. La probabilidad de que el paciente pierda la extremidad, de cada 10, 7 pierden la extremidad. Porque depende de una respuesta inadecuada sistémica, pero también depende de la experticia del que está atendiéndolo. 3 tiene la posibilidad hoy de salvaguardar su extremidad. ¿Por qué pierden la extremidad? Porque uno pone en la palestra, ¿es la vida del paciente o es la extremidad finalmente? Un paciente que llega aquí a un servicio de homeopatía, le hacen oxigenación y cuando lo ven séptico, para el hospital a que le amputen la extremidad. El paciente llega, lo clasificamos e inicialmente arrancamos con los procedimientos quirúrgicos porque hay que definirle la sanidad de su pie y la vida de ese paciente. Categorizamos al paciente, le damos una graduación, grado 1, 2 o 3, si el puntaje va hasta 10, si va de 11, ya podemos decir hasta 19, y de 19 a 30, y le damos grados de gravedad. Y estadísticamente, epidemiológicamente, yo puedo decir, en el grado de gravedad 1, la probabilidad de que se le salve la extremidad es del 100%. Así de sencillo. En el grado de gravedad 2, gravedad moderada, de cada 10, la probabilidad es que nosotros salvemos también la mayoría y que el paciente pierda un pedacito de dedo, un dedito, 2 deditos. Pero en el grado de gravedad severo, grado 3, la probabilidad de que el individuo pierda la extremidad es de cada 10, 3. El pronóstico tiene que ver con una intervención terapéutica adecuada para cada uno. El grado moderado amenaza la pérdida parcial del pie, pronóstico relacionado con una terapéutica correcta del cirujano, pero también tiene que ver con una respuesta de lo que hagamos nosotros frente al paciente. Yo le puedo hacer muy bien qué es lo que pasa, el cirujano, el ortopedista va y quita un dedo, ¿y qué le queda al paciente? Una enfermedad no controlada,
una enfermedad venosa no controlada, una enfermedad arterial no controlada, una enfermedad linfática no controlada, una neuropatía sensitiva motora y autonómica, un paciente con enfermedad tiroidea, un paciente con enfermedad renal. Paciente es un todo. Todos los parámetros del paciente diabético hay que tenerlos en controles, porque si no, entonces el paciente va a perder la extremidad o se va a morir por infección. ¿Ustedes creen que estos pacientes, todos programados para amputación, entonces esa viejita con ese interdígito, con una úlcera interdigital, la programan para amputación? ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para definir entre la vida o la muerte o entre quitar y dejar? Si no tenemos las experticias para diagnosticar. No podemos seguir haciendo así porque no hay unidades de salvamento del pie, porque es más fácil quitar una extremidad. Entonces no podemos hacer eso. Pero más grave aún, ¿a quién se le ocurriría que a esta misma paciente, 6 meses después, entonces la programen para amputarle el brazo? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Desbrídela. Las fotos dicen mucho. Debemos solicitar estudios microbiológicos no indicados en úlceras sin signos de infección, grado 1, clasificación. Antes de tomar muestras para preparar una úlcera, hay que debridar con cureta o bisturí estéril, limpiar con gasas húmedas en solución salina al 0,9% para retirar contaminaciones superficiales. Muestras de cultivo tomar por raspado o biopsia del fondo de la lesión. Biopsias de tendones, biopsias de hueso, biopsias de fascia. Lesiones supurativas, aspirar con jeringa, con técnicas asépticas, enviar al laboratorio lo más rápido en contenedores estériles con soluciones salinas fisiológicas, solicitar extendidos de GRAN de la muestra, incubar en medios de cultivos convencionales a 37 grados, especímenes de tejidos profundos o aspiraciones, solicitar cultivos en condiciones anaeróbicas. Pero eso lo hace uno en el acto quirúrgico, tan pronto le llega al paciente. Mándele a hacer eso. Y comienza una intervención empírica. Le hizo intervención de antibioterapia empírica, procedimiento quirúrgico y mándelo a que le hagan ya todo esto, que nos lo certifiquen. Entonces, si el individuo tiene un componente neuropático, hay que inspeccionar, valoración de los puntos de apoyo, zonas de presión y deformidades. Y ayer hablábamos de la importancia de hacer el TSS y el NDS modificado para evaluar si el individuo tiene neuropatía leve, moderada o severa. ¿Ustedes para qué llevan a un paciente a sala de cirugía? ¿Por qué le tienen que dar al paciente anestesia? ¿O por qué van a utilizar recursos de un anestesiólogo si no lo evaluaron desde el componente neurológico? Ustedes hacen el NDS modificado con las 5 herramientas, categorizan la neuropatía y ustedes le pueden quitar el pie en un área aséptica y el paciente no necesita llevarlo a un quirófano. Todos estos procedimientos los hacemos en un área aséptica, sin anestesia. ¿Cuánto le vale al Estado llevar a un paciente a que le pongan una anestesia general o una peridural disque para hacerle unas desarticulaciones de dedos? El médico no lo evaluó, el anestesiólogo tampoco. No necesita anestesia, no necesita bloqueos. Este paciente está descorticado, desnervado, desconectado la extremidad de la corteza cerebral. El componente vascular, tenemos que evaluar los pulsos, hacer el índice tobillo-brazo, dedo-brazo. Todas las cosas que me puedan entonces entender qué es lo que le está pasando en la hemorreología. Tiene componente linfático, tiene componente venoso, porque ahí entonces entran todas las especialidades. El paciente es para hacerle un bypass, una cirugía endovascular, anterógrada o retrógrada, ahí está el que sabe de eso para que se lo haga. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente, porque el problema es que no lo evaluemos. El que tenga
todas estas tecnologías, pues póngaselas al paciente, porque nos van a decir, hombre, el oxígeno que le está pasando a nivel de la lesión o perilesional no da para hacerle un procedimiento, no hay cómo revascularizarlo. Yo le decía a los cirujanos vasculares y cirujanos generales que vinieron a entrenarse, que ahí tengo 3 Lerich en el consultorio que llegaron los últimos 10 días, diabéticos fumadores con obstrucción aortoiliofemoral. ¿Qué les va a hacer? Nada, póngales medicamentos, quítele lo que tenga que quitar, poquito a poquito, porque van a terminar sin piernas, sin pene, sin brazos, porque están obstruidos todos. Entonces hay cosas que no podemos hacer, nada, volvernos conservadores, pero a ellos no quieren que les quiten nada. Quitémosle el cigarrillo y controlemos metabólicamente. Entonces el principio del manejo es toda esta estrategia que hemos hablado. Y aquí en el centro tenemos que educar a este niño, que no se dejan educar. Entonces el manejo integral debe ser desviamientos, drenajes de abscesos, optimizar las perfusiones, controles glucémicos, manejar el edema, descargas, determinar la presencia y o no de osteomielitis, antibiótico-terapia, verificar inmunidad contra el tétanos, apósitos no adhesivos, no oclusivos. Esto no se cura con apósitos. El que diga que le va a poner, aquí no llega, de alta complejidad, manejo de clínica de heridas, poniéndole una serie de apósitos costosísimos. El apósito mejor para una úlcera es el bisturí. Eso no sirve nada, no hay ninguna evidencia. Luego hágale lo que tenga que hacer bien hecho y después póngale el resto. No haga lo contrario porque ese tiempo se pierde. Consideraciones especiales con el uso de antibióticos. Vea, palabras de Fermín. La palabra empírica significa conocimiento adquirido en base a la experiencia. Y la palabra adivinar es descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado. La lección empírica del antibiótico es entonces una evidencia que debe ser fundamentada correctamente. Para eso hace un procedimiento quirúrgico y manda a que le corroboren lo que yo en mi experticia sé más o menos lo que le pasa al paciente en mi territorio. Y van a hablar sobre eso. ¿Qué bacterias en un área en República Dominicana son las que tienen alta prevalencia? Pero el paciente diabético tiene patologías pluribacterianas, entonces cúbralo bien. Pero le llegan pacientes a uno bien graves, manejados con ampicilina, manejadas con dicloxacilina. No, eso no sirve. El pie diabético es de alta complejidad, gravísimo el manejo del pie diabético. Entonces, en infecciones superficiales y leves, en la cual tiene un predominio de estafilococo aureus y estafilococo piógenes, uno ve esos tipos de lesiones, ¿verdad? En infecciones profundas, flora pluribacteriana que incluye enterobacter y anaerobios. Y uno empieza a ver todas estas cosas. En úlceras crónicas que ya están toreadas, en pacientes hospitalizados que las bacterias son muy resistentes a la antibioterapia, meticilino resistentes, estafilococo aureus. Úlceras maceradas, pseudomonas. No es que yo huelo la pseudomona, sí tiene una particularidad, pero eso no quiere decir que eso tenga. Hay que hacerle todos los cultivos y todas las biopsias, pero empezar el manejo empírico. En el diabético, defectos de inmunidad celular, preferir antibióticos bactericidas, enfermedad vascular e isquemia, ruta parenteral a dosis máximas. En nefropatía, evitar medicamentos nefrotóxicos, pero todavía ve uno el diabético manejado con gentamicina, con amicacina. Hay otras cosas mejores, valen más, pero proteja el riñón y aquí está el nefrólogo que nos va a hablar de eso. Infecciones severas, rutas parenterales, gastroparesias e intolerancias por la vía oral, rutas parenterales. Y ante todo este hecatombe, pues entonces intervéngalo de acuerdo al grado de severidad, si es leve, si es moderado o grave. Entonces utilicemos duetos como amoxicilina ácido clavulánico vía oral y si no alternativa, levofloxacina, moxifloxacina, clindamicina, cotrimazol en las moderadas a graves
Esto es lo que nosotros manejamos: linezolida, tazobactam y ertapénicos. Muy graves: imipenem, meropenem, piperacilina, tazobactam, linezolida, glucopéptidos. No se puede uno quedar. No tiene el infectólogo. El infectólogo en las entidades públicas, pues él le da el visto bueno. Visto bueno a veces dura un mes para que le den el visto bueno. Empíricamente usted debe comenzarlo porque tiene que frenar el proceso infeccioso y después hacerle todo lo que tenga que hacerle para salvar la extremidad. Factores que sugieran necesidad de hospitalizar: infecciones severas, pobre cumplimiento del paciente, infecciones severas en miembros inferiores, heridas profundas que sospechen la afectación de huesos y articulaciones, curso rápido desfavorable de la herida, desórdenes metabólicos, severa isquemia y gangrena, necesidad de antibioterapia endovenosa, necesidad de procedimientos quirúrgicos, pacientes a los cuales no se le puede hacer seguimiento en casa. A todo esto hay que hospitalizarlo, cuando la atención adecuada del paciente en casa es imposible. Muchas veces el pobre paciente nadie lo quiere ver en casa y se vuelve un estorbo para la familia. En indicaciones quirúrgicas, entonces, infecciones graves rápidamente que progresan, profundas y necrosantes, en el peligro de vida del paciente, cuando hay abscesos, síndrome compartimental, necesidades de revascularización, necesidades de amputar, y así no llegan los pacientes. Doctor, es que yo tengo esa cosita. Esto es la punta del iceberg. Debajo hay una enfermedad miserable que tiene muchos componentes. Signos que sugieran osteomielitis: úlceras adecuadamente manejadas con retraso en el proceso de cicatrización, resistencia al tratamiento de antibióticos o recurrencia en la infección de la úlcera, dedos en salchichas, exposición ósea, contacto óseo con la sonda, úlceras de mayor tamaño de 2 centímetros, velocidad de sedimentación mayor de 70 milímetros hora, rayos X anormales. A todos estos pacientes hay que intervenirlos. Yo le muestro casos de Bucaramanga, paciente que le hacen angioplastia. ¿Cuánto vale una angioplastia de salvataje? 50, 60, 70 millones. Y sale después de 20 días de estar hospitalizado. Y ustedes ven el dedo en salchicha, nadie lo diagnostica. Y llega a la institución, muy buena la angioplastia porque perfunde perfecto, ¿verdad? Pero ahí tiene la lesión. Mira, vea, dedo en salchicha, una micosis. Ya no quitamos el dedo, abrimos por un ladito y hacemos una osteotomía. Ya no hacemos ni eso, con cirugía MIS, un huequito y se reseca y se saca. Eso hace hartos años, lo hacía yo. Ahí va. Le quedó el dedo biomecánicamente para que camine. Osteomielitis y Charcot, el estado agudo de Charcot o la osteomielitis son difíciles de diferenciar cuando se presentan, coexisten alto. Para eso la resonancia magnética con sustracción de grasa digital. La fiebre y los leucocitos pueden estar ausentes en ambos casos. Los rayos X convencionales no son muy útiles si se hacen al inicio. Si se hacen después, sí. Por allá después de los 20 días, 25 días, el mes. La elevación del miembro reduce el edema y la temperatura local en el Charcot, maniobra de Bronsky, pero no diagnosticamos Charcot. Diámetro bimaleolar más de 1 centímetro con relación a la pierna contralateral, pie caliente, edematoso, indoloro y con un láser termopen más de 2 grados de temperatura en relación a la contralateral en la clasificación de Schenholz. Pero tampoco lo hacemos. Piensan en todo menos paciente diabético que tenga eso. Es un Charcot hasta que no demostremos lo contrario. Parémoslo, descarguémoslo, sentémoslo en una silla, no lo dejemos que utilice muletas. Debe estar sentado en una silla porque puede hacer el Charcot bilateral. Casi al 40% de los pacientes diabéticos pueden hacer Charcot bilateral. En ausencia de úlceras, el diagnóstico casi seguro es Charcot. En un diabético, Charcot, Charcot, Charcot.
3, 4 Charcot semanales en mi institución y nadie los diagnostica. Nadie piensa en eso. En presencia del paciente con pie ulcerado y pie caliente, donde tanto Charcot como osteomielitis son probables, lo importante es garantizar la descarga adecuada mientras se aclara el diagnóstico. Entonces, plan radiográfico, voy a ir más rápido, ahí está ustedes. Radiografía, de acuerdo a la sensibilidad y especificidad. Resonancia magnética con sustracción de grasa, mire la sensibilidad y la especificidad. Tecnesio 99, Gallium 67. Entonces, esto es lo que nos define la diferencia entre Charcot, ulcerado y osteomielitis, o no ulcerado y osteomielitis. Entonces ya, osteomielitis, el diagnóstico RX, si está posterior a los 30 días, resonancia magnética parece ser el examen de mejor sensibilidad y especificidad, aunque también pueda fallar. En este caso, la biopsia de hueso es el único examen de certeza diagnóstica. El fragmento debe ser obtenido por cirugía o aspiración percutánea a través de la piel sana mediante trocar. Importante para identificar agentes causales y establecer la sensibilidad de los antibióticos. Ahí está entonces, esto lo conocen ustedes, para poder hacer las intervenciones de acuerdo si el causal del proceso de infección es meticilino resistente o no, y ya vimos cómo deben utilizar todo este esquema de intervención terapéutica. Entonces, estrategias de tratamiento quirúrgicas, remover todo el hueso necrótico, resolver rápidamente el curso corto con antibioterapia. En una semana altera la biomecánica del pie con riesgo de reulceración, entonces hay que utilizar al ortesista, al protesista, al podólogo, al podiatra. Manejo médico quirúrgico, cirugías conservadoras con resección limitada del segmento óseo de mayor compromiso. Se combina con antibioterapia 4 a 6 semanas, el tiempo que sea necesario, y descargar la lesión. Se piensa que puede dar mayor porcentaje de curación que el manejo solo con antibiótico. Menor riesgo de alteraciones biomecánicas en la cirugía agresiva. Manejo médico, todo lo que ya sabemos, llevar al paciente al control metabólico de todas las variables. Entonces eso es. Y las conclusiones que debemos hacer: quitarle la media y el zapato al paciente, evaluar los componentes neurológicos, vasculares, venosos, linfáticos, neuropáticos y todas las variables para llevar al paciente al control metabólico. Muchas gracias.